Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo más de Vitrina Musical que realizamos en colaboración entre Enlace Social y Estudio Cóndor, en el cual estamos entrevistando a personas que tienen mucho que decir. Hoy día tengo el agrado de presentar a Freddy Soto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Hola querido, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Freddy, primero para que la gente te conozca, me gustaría que te hicieras una pequeña presentación de quién eres. Bueno, Del 2000 para adelante, por favor. Del 2000 para adelante sí, el currículum es... No, todo bien. Soy Freddy Soto Hernández, cantante magallánico, profesor también, actualmente en etapa de creación, músico en general de la vida y padre de familia, amigos, etc. Buena presentación. Corta. Oye Freddy, mira, me gustaría que enlazáramos y que direccionáramos esta primera parte de la entrevista hacia la música y la educación musical. Por favor, ¿tú podrías ilustrarnos sobre los beneficios de la educación musical en un niño? Imagínate, ese tema es muy grande, que abarca muchas áreas de la ciencia, muchas áreas de la educación, muchas áreas de la música, los beneficios. Entonces vamos a tratar de contestarlo desde lo que yo he experimentado, de lo que yo he vivido respecto a ese tema, que efectivamente soy un absoluto creyente y no fanático, sino más bien basado en el estudio, en las experiencias que he tenido, de que la música sana, de que la música calma, de que la música es salud constantemente, direccionándola desde el punto de vista correcto. O sea, creo que los beneficios de la música en niños, en niñas, adolescentes, tiene una profundidad muy grande. Hoy día en los colegios lo que tenemos es una asignatura donde la música se enseña como parte o de la cultura o de la entretención misma, que tiene que tener un plan formativo que, aparte de las matemáticas, el lenguaje, la historia, el inglés, etc., lo ponen para que el niño un poco salga del espacio común que tiene la academia. Entonces, en este espacio común quedan estas normalmente 2 horas que tiene el profesor para ilustrar un poco a los niños respecto a lo que es la música y lo que contiene, y contenidos, etc. En ese sentido, yo no estoy muy de acuerdo con la mirada actual. Creo que el contexto del aula hoy día nos obliga a mirar la música desde otro punto de vista. ¿Cuál? Desde un punto de vista más médico, de un punto de vista más de la neurodiversidad, desde un punto de vista más humano, del desarrollo humano, no de entender que el niño tiene que tocar un instrumento o tiene que aprender de la partitura porque tiene nomás, porque así es la cultura y tú con eso te culturizas y eres un mejor humano. Sí, o un mejor ciudadano, como más servil a lo que funciona. Tú tienes que saber de Mozart porque es Mozart, tienes que saber de Beethoven porque es Beethoven, porque es la historia. O tienes que saber, no sé, de un jazzista o concertista importante porque son ellos. Y en realidad dejan de lado lo más importante. Lo más importante es lo que dejaron ellos a nivel sonoro. De su investigación sonora propia, de lo que nació de ellos, hay todo un desarrollo musical. Y este desarrollo musical ha dejado tanto sonando que hoy día se estudia, es ciencia. O sea, ya no es como... yo voy a enseñarle a este niño esta canción de Mozart para que aprenda a tocar las notas. No es eso. El niño tiene que experimentar con ese sonido. 2 notas repitiéndose generan vibraciones. Esas vibraciones se conectan con el cerebro humano. No es algo que, atento, que no es algo que digo yo como desde mi perspectiva, sino más bien de lo que dice la ciencia. Sí, claro. O sea, ahí podríamos entrar en un montón de estudios y es bueno de repente invitar a la gente que busque, porque va a encontrar desde las revistas científicas más humildes, por decirlo de alguna forma, más nuevas, hasta las revistas más afamadas del mundo, donde indican que la música tiene un poder importante para el desarrollo del cerebro. Y en ese sentido, ya no pasamos a ser simples profesores que entregan un contenido para que el niño lo aprenda, y vuelvo al principio, de manera como cultural, servil para lo que necesitamos para la vida, Ya, sino pues que un desarrollo. Yo lo que entiendo que tú estás diciendo es que
En los colegios este círculo virtuoso o esta forma de ser no está preparado para que se cumpla. No está preparado, primero, curricularmente está mal construido. No todos, probablemente hay muchos colegios que arriesgan también y dicen, bueno, vamos a romper este currículum en el que estamos hoy día y lo vamos a hacer de esta manera. Y esos colegios, me acuerdo muy bien hace mucho tiempo, haber visto un reportaje en televisión que decía el mejor colegio de Chile. Y el mejor colegio de Chile, ¿qué tenía? Un colegio que recibía lucas del Estado, pero que tenía una orquesta, como pasa en varios colegios incluso de la zona, una orquesta que sacaba músicos profesionales, que tenía teatro, y decían, pero ¿y cómo saca estos resultados? Porque ¿cómo llegaron a ello? Era porque sacaban resultados, hay datos, ciertos números, promedios, buenos resultados a nivel de convivencia, etcétera, todo eso medible hoy día por el sistema. Y le preguntaron, fueron para allá y le preguntaron, que esto es lo importante en realidad, le preguntaron al director, ¿cómo tú logras que es ser el mejor colegio de Chile? Como digamos que eso no es tal. Sí. ¿Sí? Sí. Y él decía, bueno, rompiendo el currículum. Y fue una frase que me marcó mucho. No sé quién era la persona, ese director, ni esa persona encargada de que esto sucediese, pero cuando dijo, es rompiendo el currículum. Y no se trata de hacerse el superhéroe rompiendo el currículum, ni creerse una persona que va a hacer con eso la transformación. Claro. No voy a ser nadie súper inteligente por aquello, no voy a convertirme en el paladín de la educación por romper el currículum, ni tampoco me voy a ser el súper, no voy a ser la primera línea de la nueva educación ni nada por el estilo. Es cosa de sentarse, mirar qué está pasando con nuestros niños, niñas, jóvenes, y recurrir a estas herramientas que tenemos, como es la música, para sanar, para calmar, para entregarles un rol. En la escuela, por ejemplo, yo estoy hablando desde la escuela en este momento, para entregarles un rol desde la escuela y que ellos se sientan parte de algo realmente, porque lo que está pasando hoy día a nivel de incluso salud mental, y me metería ya en otros terrenos, es que los niños no están sintiéndose parte de algo. ¿Por qué? Porque los estamos empujando hacia un lugar donde naturalmente ellas no quieren ir, no quieren, y la música sí te entrega esa capacidad de decirle, oye, aquí tú tienes un lugar, aquí está, mira, estas 2 notas son tuyas, y si tú no las haces, tus compañeros no funcionan. Así de importante eres. Esto no suena, así de importante eres. Estás tocando un metalófono, toca esas 2 notas. Piano, tócalas despacio. Con esas dos indicaciones, el cerebro está haciendo un trabajo importante. Y aparte, dándole sentido a lo que estamos haciendo en el aula, porque lo que menos hay es sentido muchas veces de por qué existen estos ramos. O tú mismo, de repente también como profe, te ha tocado escuchar muchas veces, pero profe, ¿y para qué estudiamos música? Claro. No, es una pregunta completamente válida y lógica dentro del sistema. Totalmente. Claro. ¿Y qué le responde bajo la lógica de la institución, de la institucionalidad? Y estamos hablando incluso de institución de educación superior. ¿Qué le responde? Bajo la lógica de la institución, tiene mucha razón. Bajo la lógica de la música, hay demasiadas respuestas que darle. Muchas respuestas, y no validadas por ti como profesor porque soy músico y yo amo la música, sino más bien lo que dice la ciencia hace 25 años. Estudios muy largos neurocientíficos que hoy día están tomando fuerza, pero de muy poco, es como muy lento el avance, porque no se quiere reconocer que estos profesores, probablemente los más hippies del lugar, tengan el poder de cambiar, de transformar. Sí. Oye, me llamó la atención algo que dijiste. Sí. Hablaste sobre el espacio de comunidad. Ajá. Nosotros los seres humanos necesitamos el espacio comunitario, es parte de nuestra formación. En soledad, el castigo más grande en la antigüedad era exiliarte y anda a vivirte al bosque y te vayas a morir, ¿cachai? Tal cual. Entonces, hoy día nosotros reconocemos que necesitamos este espacio de comunidad, y la música genera comunidad. Pero lo enlazo con otra frase que dijiste, la salud mental. ¿Cómo hoy día creamos comunidad con esta pandemia en la cual nos encontramos, salud mental, donde nos hace muy difícil poder encontrarlo? Sí, ¿qué tema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué tema más complejo? Cada vez que hay situaciones donde la salud mental se ve involucrada, ya sea por niños que se desregulan por ciertas situaciones que no pueden controlar, que su cuerpo un poco les indica lo que tienen que hacer y se transforman de repente en un disruptor constante, y desde las
desde temas incluso más neurodiversos, como hoy día el TDAH, ¿cierto? O el TEA, etc. Que van para otro lado, digamos, pero cuando uno se topa con estas situaciones de salud mental, son cosas que rápidamente afectan mucho, y uno intenta buscar soluciones. Yo creo que definitivamente estamos en una etapa compleja en ese tema, en salud mental me refiero, donde ignoramos demasiadas cosas de lo que pasan las personas que se ven afectadas por cualquier temática de salud mental. Al ignorar muchas cosas, también improvisamos en las soluciones. Y puede ser muy de la empatía, yo empatizo contigo, te quiero, amigo, o ese niño así como, hey, tranquilo, va a estar todo bien, etcétera. Y vienen las frases que llenan un poco esos espacios. Un espacio pero personal, no más que el otro. No el del que está viéndose afectado. Pero a la vez te devuelve porque uno queda efectivamente afectado. Yo creo que, y volviendo un poco a lo que preguntabas, ¿cómo hacemos que estos espacios comunes, ¿cierto? Como lo es la música es totalmente colectiva, es así, en su construcción es así, y por lo tanto es muy humana, porque el ser humano, como tú lo decías al principio de la introducción, es colectivo, es en grupo, no existe desarrollo humano de manera individual. Las personas que invocan el individualismo desde cualquier vereda se equivocan con la vida, con lo mínimo que para formar un ser humano es que mantenga conexión con otros seres humanos, ¿cierto? Eso estamos claros, no es como discutible, no es una teoría, ¿cierto? No es una teoría. No es una teoría, porque a veces, y te lo pregunto porque a veces puede ser que una persona tenga una... No, si yo me voy a vivir al cerro, yo voy a sobrevivir solo, sin nadie. O vámonos a una cosa más cercana. Más cercana. Yo logré todo solo, hermano. No tengo por qué darle gracias a nadie. Yo logré todo lo que tengo, lo logré solo. Lo hice solo. No, es imposible. Partamos por los papás. No, partamos por muchas cosas, sí, por el caballero que te saludó, así, pero por el caballero de negocio que te vendió un pan. Y tú decías, pero es que yo hice la plata para comprar, sí, pero hay mucho proceso que está pasando a nivel sistemático donde el ser humano se encargó de que todo sea colectivo. Y por más que tú digas, yo lo hice todo solo, eso nunca pasó. Y eso no es una teoría, eso es una realidad. Gente que no lo quiere ver se atrapa en una soledad, como que se autoexilia finalmente. Entonces, entendiendo que el ser humano sí o sí, y no hay duda de aquello, es colectivo, los espacios de la música sí que son importantes porque uno los enseña desde la parte educativa, desde la parte de educador, los enseña de esa manera. O sea, no va a pasar que tú te quedes solo aquí, no va a pasar que tú te quedes solo acá en la trompeta, ni tú en la guitarra, ni tú en el bajo, ni tú en la batería. Y si te equivocas, efectivamente, pasa que todos colaboramos para que vuelvas a entrar al ritmo, etcétera, para que vuelvas a entrar a la melodía, etcétera, y le das un lugar a las personas que normalmente no tienen un lugar en su cabeza. Porque lo que pasa mucho, y es mi sensación, porque me siento muy ignorante también en el tema, sinceramente en temas de salud mental me siento muy ignorante, porque cada vez que explota una situación frente a nuestros ojos, digo, de nuevo, fracasé. Y no me culpo como individualmente, digo, fracasé porque ¿dónde está mi aporte? Así fuerte, como tú me dices, porque me dices como, ¿cuál sería la solución? Imposible tener la solución, porque cada vez que pasa algo, intento aplicar más estrategias dentro del aula, más estrategias dentro de la educación, más estrategias como padre también, para buscar que nunca jamás en la vida se sientan solos, se sientan que no tienen a nadie, como amigo, como persona, como vecino, lo que sea. Tratar de que la gente entienda que tiene a alguien al lado, si bien no se va a hacer cargo, pero tiene a alguien al lado, es muy complejo. La música invita desde chico a aprender a trabajar juntos, sí o sí. Si tú se los enseñas detrás de un banco, escribiendo las cosas, no entendiendo para qué es el sonido, y mi sonido no importa para el que está al lado, claro, no va a existir, porque le estás enseñando a hacer
En repetir en un patrón, tratar de y- trabajar individualista. Sí, sí. Y como ¿Y esto para qué sirve? Sí, y la pregunta válida que va a salir después, Sí, que tiene mucha razón de ser la pregunta. Sí, va. Entonces, desde mi perspectiva, si uno la música la entrega como una herramienta para que los niños digan efectivamente, pero ya no tengo esto, pero tengo música. O sea, nosotros que nos dedicamos a esto sabemos cuánto en el día a día esta cuestión nos salvó. ¿Cuántas veces nos salvó en la vida la música? Muchas, muchas. Desde la rabia, desde la alegría, desde la pena, en la nostalgia, la música nos saca y nos dice, hey, tú tienes un espacio acá. Y a través de la música generamos las más grandes amistades probablemente. Salen desde ese espacio. Entonces en el colegio puede pasar exactamente lo mismo, en la escuela puede pasar exactamente, en los institutos, en las universidades puede pasar exactamente lo mismo. La música no es el fin, no es el fin. Yo no saco no quiero ser el Cristiano Ronaldo de la música. Nadie puede postular ese tipo de competencia, porque primero no lo es. Pero la música porque la música no es el fin, es una herramienta, y una herramienta muy poderosa. Para dominarla, por supuesto que hay que estudiar un montón a diario, hay que tener estrategias para hacerlo mejor, mejorar, sacar músculos, sí, efectivamente. Pero al momento de interpretarla, al momento de ser parte de algo, de un grupo, ahí tiene sentido la música. Antes es teoría, es saber, es comprender ciertas cosas. Sí. Que son importantes, pero no son el fin. no. Oye, No. proyección. ¿Tú cómo ves el desarrollo de el quehacer musical dentro de los colegios principalmente? Y me interesa escuchar tu opinión sobre la educación musical superior, en universidades, institutos, profesionales. Y como acá, en Sí, Chile. estamos hablando en Chile. En Chile. No. En Chile tiene que ser yo lo que veo, bueno, desde abajo hacia arriba, de la educación básica hacia arriba, que me ha tocado trabajar, experimentar y disfrutar también. He estado en todos esos espacios que tú dices y sinceramente lo que más hace falta hoy día para comprender el tema anterior, de que la música se comprenda como una herramienta poderosa para cambios, para transformaciones, es que nos eduquemos súper gigantes en las universidades o en los institutos profesionales o en las escuelas de música o en los conservatorios. Es que todo esto que sabemos en estos lugares ya grandes, donde estamos profundizando, pensando en lo profesional, ¿cierto? Lo llevemos a la primera infancia. Hay que llevarlo ahí, porque también en la construcción neuronal, en la construcción de nuestra realidad, de nuestras funciones, de nuestros talentos que después se le llaman, que en realidad son cosas que se van trabajando, ese momento de la infancia es más importante para esa construcción. Entonces cuando tú le enseñas a un niño, y me va a perdonar la gente que de repente quizás se siente afectada por el comentario, pero aparte de especialistas en educación, me refiero con esto, al saber desde la psicología, desde la psicopedagogía, desde las estrategias de enseñanza, desde la planificación, desde la teoría de la educación, necesitamos especialistas trabajando ahí. En esos espacios tienen que llegar los especialistas. Sí, pero en básica nunca hay especialistas. Nunca hay especialistas y deberían haber, porque hace la diferencia un montón. Sí, claro, lo que tienes que fijarte es que también se cumpla con la mínima de que la persona efectivamente esté preparada para esa infancia, porque hay que estudiar para estar preparado. Claro, sí, pues estoy de acuerdo contigo. Te preparas para conocer cómo se comportan los niños, en qué etapa están, qué cómo funciona el cerebro, qué les sirve, qué no, cuánto pueden tocar, cuál es el nivel. Que es algo que los especialistas le rehuyen mucho. Y estoy hablando en general, especialistas de cualquier área, de salud, de matemáticas. Rehuyen así como, ¿para qué voy a aprender de matemáticas? De hecho, la educación superior normalmente no tiene especialistas en educación educando, sino que tiene doctores, ¿cierto? Tiene másters en bla, 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 pero no necesariamente esa persona muy capacitada en la especialidad puede lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de buena manera. De hecho, pasa mucho en las escuelas, y aquí vamos a la parte superior.
están perdidísimos para donde están educando, según yo. Y he estado en esos espacios, por eso lo digo, porque he podido entrar y salir de esos espacios y ver cómo de una otra forma hoy día el hecho de tener una matrícula, el hecho de que entren la mayor cantidad de estudiantes posible, sin una como línea editorial respecto a qué es lo que quieres con el fin de la música, hace que hoy día las escuelas de música tengan que enseñar como loro la teoría, los libros, y no entregar como las herramientas necesarias para que ese músico se dedique a esto profesionalmente. Y no estoy hablando con profesionalmente solamente con tocar en sesión, con grandes artistas, o sea, que ojalá se dé, porque ahí están las lucas, etcétera, sino que la persona sienta que su instrumento es su vida, su voz es su vida, pero no desde solamente lo espiritual, sino que avance desde lo educativo, que lo quiera compartir, que haga que su instrumento sea, claro, que crezca a tal punto que lo pueda entregar con mucha seguridad, que pueda ir a la educación primaria y poder enseñarle a un niño a cantar, por ejemplo, desde pequeño, o a tocar un instrumento desde pequeño. Es un todo, es un todo. Las escuelas de música, siento que hoy día tienen un montón de profesores ahí yendo, y siento que todos salen con la cabeza agacha, como pensando, los que entraron no son los aptos, los que entraron no me están pescando nada, los que entraron están en tercer año y no están tocando bien una melodía en un blues, un solo, en un pedazo de 2-5-1, no sé, muy ejemplo, pero están saliendo súper cabizbajos respecto a lo que están entregando, porque claro, el sistema se hizo así como que entra, dale nomás y no importa. Hoy día las formas de entregar los contenidos son como ponerse adelante y vomitar contenido. No hay como otra forma de enseñar. Es como que si yo lo digo, así es. Si el profesor lo dice, así es, porque el doctor es el magíster, el máster, el que toca con todo el mundo, así que hay que hacerle caso. Y no estamos en esos tiempos. Siento que el cerebro va evolucionando y el cerebro necesita comprender realmente para qué sirve la música, profesor. Y eso es lo que no está pasando en ningún espacio educativo. Estoy viendo... ¿A ningún nivel? No, porque esto se trata de... hay que, como digo, y soy muy convencido de eso, hay que llevar gente que... especialistas estoy hablando de gente que ame esto, que todos los días se levante con esto y se acueste con esto, y que aparte quiera entregarlo, da lo mismo el lugar, lo quiera entregar de manera limpia, de manera única. Conozco muchos educadores que no estudiaron pedagogía, pero han estudiado tanto cómo educar y se preocupan tanto de cómo educar en el contexto que les tocó educar, que hoy día son grandes educadores. Sí. Y tú los escucháis y te convencen al 100%, y te podrían estar mintiendo, viejo. Te podrían estar mintiendo. ¿Como tú? Sí, como yo mismo. Te podrían estar mintiendo en ese momento y decir, no, aquí está todo lindo, y tú sí, que está lindo, salís para afuera, está todo feo. Pero tienen tanta capacidad, y yo creo que lo han hecho con la práctica constante, de estar seguros de que todos los días tienen que mejorar un poquito, que otra cosa que no nos preguntamos, así yo, ¿qué puedo mejorar? ¿Cuándo te preguntáis eso? O sea, estáis siempre como ensimismado en que, bueno, pero si así es la música, sí, así hay que hacerla. Como si la música no fuera algo líquido, como si la música no se moviera nunca jamás. No, pero si esto es un movimiento constante, histórico. La historia, toda la música tiene una historia detrás, tiene un contexto detrás. La pintura, el arte, Van Gogh. ¿Por qué Van Gogh? Si tuvo 10 años pintando, ¿por qué se vendieron todas sus pinturas? Oye, pero ese tipo pasó más en el psiquiátrico que en otro lugar. Ahí pasan cosas. Ahí pasan cosas que de repente son casi magia. La música comunica de una manera más fuerte que cualquier lenguaje. O sea, ¿cómo no vamos a querer que los niños, todos los niños, niñas, toquen un instrumento?
el bienestar que le estamos entregando Sí. es gigante. Y las personas que elegimos estudiar después en la academia y meternos en la universidad y estudiar esto, tenemos la tremenda misión de, desde pequeños, decirles lo que yo aprendí ya grande. Nada de yo voy a hacer una carrera de 4 años cuando en realidad la podría enseñar en una, como pasa mucho en la educación superior. No el relleno ahí, pero el de la malla curricular es... No, ¿y para qué? ¿Y para qué después salgan así súper así? Como si nada, Sí, pollito. a nosotros mismos nos mojado. pasó. A nosotros esto no pasa ahora, no, Gato. Al final es una cuestión que pasa hace muchos años. Nosotros Sí. vimos... Salimos traumados. Ahí salimos traumados. Es que salí como... Sí, claro, porque el que salió bien es el talentoso, el que todo Claro. le brilló en cierto Claro. momento. Pero las personas que en la mayoría no tenían el súper talento que tenía ese amigo que es Claro. bacán y que toca increíble, tuvimos que estudiar y tratar de buscar como en el estudio lo que me decía el profesor, que era ley, mi propia identidad. Y ahí se perdió mucho tiempo, Sí, mucho porque tiempo. el relleno fue gigante. Yo me acuerdo haber tenido clases para que me explicaran qué era el círculo de quinta, pues, duró un mes el profesor explicándome qué era el círculo de quinta, tratando de que yo lo descubriese. Decía, pero aquí ustedes se enseñan media hora. Ya ves después cómo lo vas aplicando, pero que te lo vayan enseñando a través de un libro, una página un día, una página un otro, una página... No, estamos rellenando. Sí. Y así no es la forma. Oye, Freddy, estamos súper contentos con Claudio de que hay aceptado esta invitación porque nos parece muy interesante lo que nos hay presentado. Esto es una conversación para larga y como tú bien dijiste en un momento probablemente no vamos a encontrar una solución, ¿cachai? Ajá, Pero sí podemos encontrar lucecitas que nos guíen hacia un espacio en común Ujú. en el cual podamos crear al final una comunidad y transformar. Vamos a hacer el cierre de la entrevista o conversación, porque más que entrevista fue una conversación, Sí. en la cual esa cámara que está ahí es tuya y tú Perfecto. puedes dedicarle un minuto, Un decir minuto. lo que estimes conveniente, lo que tú quieras. A la cámara lo que yo quiera. A lo que tú quieras a la cámara. Es que me hice un chiste, pero Dale. es de Don Carter igual. Dale, No, dale, no, no, se no, puede. no. Es un minuto tuyo, tú lo administras como quieras. No. Yo creo que como reflexión del espacio en que estoy y en respeto al espacio que estoy y con las personas que estoy ahora y que confiaron en que yo viniese a hablar, lo que sea, que les podría, como dije en la entrevista, estarles mintiendo totalmente, pero lo hago desde el convencimiento real, en realidad no creo que sea una característica el mentir. Decir que estos espacios donde se valida la opinión de una persona X desde la educación, por ejemplo en mi caso, y la música, los espacios que hay que... ahí es donde usted tiene que poner el dinero, ahí tiene que poner los recursos, ahí tiene que poner la ayuda, a estos espacios donde en realidad podemos crecer de manera colectiva. Y eso, si bien yo lo tengo naturalmente porque lo trabajo día a día por mi trabajo musical, siento que es donde hay que caminar. Es lo colectivo hay que caminar. No sea porfiado de creer que todo es individual y que todo lo logró por sí solo y por su puro esfuerzo. La vida es colectiva, la vida es en grupo y hay que seguir agrandando ese camino. La vida es colectiva, la vida es en grupo y si tiene la herramienta, la espada de la música en la mano, le va a ir mucho mejor desde chiquitito. Eso. Gracias, Freddy. Oye, también le damos las gracias a ustedes que nos acompañaron una semana más en este programa. Estamos de verdad muy satisfechos y contentos con esta conversación y con todas las que hemos tenido. Sentimos grato poder encontrarnos y poder entrar en sus celulares, en sus computadores, en sus vidas. Somos Enlace Social y Estudio Cóndor en esta colaboración que nos está dando fruto y que esperamos para ustedes también sea grata. Nos vemos la próxima semana. Adiós, que estén súper bien.